Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en Casa. Buenos días, estimados estudiantes del quinto grado de secundaria. Soy el profesor Juan Valdeón. Es un gusto poder reencontrarnos en nuestro programa Aprendo en Casa. En estas 2 primeras semanas del mes de agosto estamos desarrollando la experiencia de aprendizaje que tiene como título Nos relacionamos desde nuestra identidad y diversidad. Y los retos que nos hemos planteado son: ¿cuáles son los aspectos que nos hacen únicos y que nos permiten actuar sin prejuicios ante los demás? ¿Y qué aspectos de la diversidad favorecen una buena relación? El producto en esta experiencia de aprendizaje es un artículo periodístico que exponga nuestro punto de vista de cómo el desarrollo de nuestra identidad y el reconocimiento a la diversidad permiten una mejor relación con los demás. Entonces, durante estas 2 semanas de agosto, asumiremos el rol de comunicadores y desarrollaremos diversas actividades en las distintas áreas para explicar y argumentar desde nuestro punto de vista cómo el desarrollo de nuestra identidad y el reconocimiento a la diversidad permiten relacionarnos mejor con los demás. En esta experiencia de aprendizaje desarrollaremos 2 sesiones en el área de matemática. La primera se titula Representamos en una tabla datos sobre nuestras cualidades físicas y explicamos qué son los terciles y quintiles. Y la segunda se titula Explicamos los procedimientos para calcular los quintiles y elaboramos una lista de conclusiones sobre nuestras características físicas. Entonces, empecemos a desarrollar esta interesante experiencia de aprendizaje. ¿Qué aprenderemos hoy? El día de hoy elaboraremos una tabla de doble entrada para organizar datos sobre las cualidades físicas de un grupo de estudiantes. Luego, analizaremos el comportamiento de dichos datos y utilizando la tabla, explicaremos qué es el quintil y el tercil y qué son las medidas de localización. Para lograr el aprendizaje de hoy, realizaremos las siguientes acciones. Escucharemos con atención un problema y lo anotaremos. Seguidamente, identificaremos los datos y condiciones que se dan en el problema. Luego, elegiremos la estrategia y procedimientos para resolver el problema. Seguidamente, explicaremos qué son los terciles y quintiles y qué son las medidas de localización. Por último, plantearemos conclusiones sobre la utilidad de la tabla para reconocer nuestras diferencias y proponer acciones que permitan tener buenas relaciones con los demás. Empecemos entonces. Veamos el siguiente problema. Presten atención, voy a leer y ustedes anotan. Un grupo de 15 estudiantes del quinto grado de secundaria participó en una carrera de 100 metros planos. Al culminar dicha prueba, el profesor dio lectura de la lista de participantes con los tiempos obtenidos por cada uno de ellos. Gabriela hizo 13 segundos con 16 centésimas. Sebastián hizo 11 segundos con 62 centésimas. Stephanie, 13 segundos con 38 centésimas.
Jazmín 13 segundos con 41 centésimas. Alberto hizo 11 segundos con 62 centésimas. Kimberly 13 segundos con 87 centésimas. Valeria 14 segundos con 25 centésimas. Ariana 14 segundos con 61 centésimas. Marcelo hizo 11 segundos con 63 centésimas. Franco 11 segundos con 64 centésimas. Alfredo hizo 11 segundos con 77 centésimas. Santiago 11 segundos con 97 centésimas. Teresa 13 segundos con 27 centésimas. Jorge 11 segundos con 79 centésimas. Y Pedro 12 segundos con 1 centésima. Luego de dar estos resultados, el profesor pide que los estudiantes se organicen en grupos, porque las siguientes 2 semanas trabajará con grupos de 3 y 5 estudiantes. Dice que la primera semana trabajará 5 días y cada día con un grupo de 3 estudiantes. Los grupos deben estar formados según los tiempos que hicieron. El primer grupo debe integrar los 3 estudiantes que hicieron los 3 mejores tiempos. El segundo, los 3 siguientes, y así sucesivamente. Terminando de organizar los grupos, los estudiantes comunicarán haciendo uso de los tiempos y sin mencionar nombres de quienes integran cada grupo. Por ejemplo, podrían decir: en el primer grupo estamos los estudiantes que hicimos menos o igual a 12 segundos. La segunda semana trabajará 3 días, cada día con un grupo de 5 estudiantes. Los grupos deben estar organizados de forma similar al caso anterior. De acuerdo a los datos y condiciones del problema, ¿qué deben hacer los estudiantes para conformar los grupos? ¿Cómo comunicarán al profesor diciendo una marca que les permite integrar el grupo? ¿Qué les parece el problema? Interesante, ¿verdad? ¿De qué trata el problema? El problema trata de un grupo de 15 estudiantes que participaron en una carrera de 100 metros planos. Se tiene la lista de los participantes con sus respectivos tiempos. En esta lista se observa que los participantes realizaron tiempos diferentes. Ahora, el profesor ha pedido que se organicen en 5 grupos de 3 integrantes para que trabajen la primera semana, y en 3 grupos de 5 integrantes para que trabajen la segunda semana. Luego de organizar los grupos, deben comunicar al profesor quiénes integran cada grupo, pero sin decir los nombres de los integrantes del grupo. Muy bien, ¿qué podemos hacer para resolver el problema? Para resolver el problema, elaboraremos una tabla. En la primera fila de esta tabla, escribiremos el orden de los puestos que lograron los estudiantes. Primero, segundo, tercero, así sucesivamente hasta el 15º lugar. Debajo de esta fila, ordenaremos los tiempos obtenidos por los estudiantes en forma ascendente. Quiere decir que empezaremos por el menor tiempo y terminaremos en el mayor tiempo obtenido. Luego, organizaremos los grupos. Primero organizaremos de 3 en 3. Y haciendo uso de uno de los tiempos, mencionaremos quiénes forman el primer grupo, el segundo, el tercero, el cuarto y quinto grupo. Seguiremos el mismo procedimiento para formar los grupos de 5 en 5 y para decir al profesor quiénes integran cada grupo, pero sin mencionar los nombres. Empecemos a elaborar la tabla. Esta tabla será muy sencilla. Tendrá 3 filas y 15 columnas.
En la primera fila escribiremos los números ordinales, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, así sucesivamente hasta el 15º lugar. En la segunda fila escribiremos los tiempos, empezando por el menor. En este caso, empezaremos por 11 segundos con 61 centésimas, porque es el menor tiempo de todos. En la tercera fila, escribiremos los nombres de los estudiantes debajo del tiempo que les corresponde. Entonces, empecemos a escribir los tiempos y los nombres de los estudiantes. ¿Cuál es el menor tiempo? El menor tiempo es 11 segundos con 61 centésimos, que irá en primer lugar. ¿Quién hizo ese tiempo? Lo hizo Sebastián. Muy bien, entonces continuemos con los siguientes. En segundo lugar, con 11 segundos y 62 centésimas, está Alberto. En tercer lugar, con 11 segundos y 63 centésimas, está Marcelo. En cuarto lugar, con 11 segundos y 64 centésimas, se encuentra Franco. En quinto lugar, con 11 segundos y 77 centésimas, está Alfredo. Hasta aquí tenemos a los 5 primeros lugares. Continuemos con los siguientes. En sexto lugar, con 11 segundos y 79 centésimas, está Jorge. En séptimo lugar, con 11 segundos y 97 centésimas, está Santiago. En octavo lugar, con 12 segundos y 1 centésima, está Pedro. Como vemos, todos los mencionados son varones. Entonces, veamos ahora quiénes siguen. En noveno lugar, con 13 segundos y 16 centésimas, está Gabriela. En décimo lugar, con 13 segundos y 27 centésimas, se encuentra Teresa. En onceavo lugar, con 13 segundos y 38 centésimas, continúa Stephanie. En doceavo lugar, con 13 segundos y 41 centésimas, sigue Jazmín. En treceavo lugar, con 13 segundos y 87 centésimas, se encuentra Kimberly. En catorceavo lugar, con 14 segundos y 25 centésimas, está Valeria. Y finalmente, en quinceavo lugar, con 14 segundos y 61 centésimas, queda Ariana. Como podemos ver, nuestra tabla nos muestra los tiempos que hicieron los estudiantes en la carrera de 100 metros planos, ordenados de menor a mayor. En este caso, el que hizo menor tiempo ganó la carrera. Utilizando esta tabla, podemos formar fácilmente los 5 grupos para la primera semana y los 3 grupos para la segunda semana. Entonces, ¿quiénes integran los 5 grupos para la primera semana? Los grupos estarían conformados de la siguiente manera. Primer grupo, Sebastián, Alberto y Marcelo. Segundo grupo, Franco, Alfredo y Jorge. Tercer grupo, Santiago, Pedro y Gabriela. Cuarto grupo, Teresa, Stephanie y Jazmín. Quinto grupo, Kimberly, Valeria y Ariana. ¿Y quiénes integran los grupos para la segunda semana? Los 3 grupos estarían integrados por los siguientes estudiantes. El primer grupo, Sebastián, Alberto, Marcelo, Franco y Alfredo. El segundo grupo, Jorge, Santiago, Pedro, Gabriela y Teresa. El tercer grupo, Stephanie, Jazmín, Kimberly, Valeria y Ariana. Bien, estimados estudiantes, ya se sabe quiénes integran los grupos, pero el profesor dijo que no se deben mencionar nombres. Entonces, haciendo uso de los tiempos y sin mencionar nombres, ¿cómo pueden decir a los que integran cada uno de los 5 grupos? Bien, veamos cuáles son esos grupos.
El primer grupo estará conformado por los estudiantes que hicieron menos o igual a 11 segundos con 63 centésimas. El segundo grupo estará formado por los estudiantes que hicieron menos o igual a 11 segundos con 79 centésimas. El tercer grupo estará conformado por estudiantes que hicieron menos o igual a 13 segundos con 16 centésimas. El cuarto grupo estará conformado por estudiantes que hicieron igual o menos a 13 segundos con 41 centésimas. Y el quinto grupo estará conformado por estudiantes que hicieron más de 13 segundos con 41 centésimas. Observen, para formar los 5 grupos utilizaron 4 de los tiempos que se encuentran en la distribución. Estos tiempos son 11 segundos con 63 centésimas, 11 segundos con 79 centésimas, 13 segundos con 16 centésimas y 13 segundos con 41 centésimas. En estadística, ¿qué nombre reciben estos 4 valores? Estos valores se llaman quintiles. Los quintiles son valores que dividen a la distribución ordenada de los tiempos obtenidos por los estudiantes en 5 partes iguales. Entonces, el quintil 1 es Q sub 1 igual a 11 segundos con 63 centésimas. El quintil 2 es Q sub 2 igual a 11 segundos con 79 centésimas. El quintil 3 es Q sub 3 igual a 13 segundos con 16 centésimas. Y el quintil 4 es Q sub 4 igual a 13 segundos con 41 centésimas. ¿Qué más debemos saber de los quintiles? Los quintiles permiten realizar interpretaciones sobre los datos. Así, el primer quintil supera a lo más al 20% de datos y es superado a lo más por el 80% de ellos. El segundo quintil supera a lo más al 40% de datos y es superado por a lo más el 60% de ellos. El tercer quintil supera a lo más al 60% de datos y es superado por a lo más el 40% de ellos. Y el cuarto quintil supera a lo más al 80% de datos y es superado a lo más por el 20% de ellos. En la tabla, ¿qué lugar ocupan los quintiles? Observando la tabla, encontramos que los 4 quintiles están en la tercera, sexta, novena y 12ª ubicación de la distribución. Estos quintiles determinan 5 grupos diferentes. Estimados estudiantes de quinto de secundaria, haciendo uso de los tiempos y sin mencionar nombres, ¿cómo pueden decir a los que integran los 3 grupos? Los 3 grupos son: el primer grupo estará conformado por los estudiantes que hicieron menos o igual a 11 segundos con 77 centésimas. El segundo grupo estará formado por los estudiantes que hicieron menos o igual a 13 segundos con 27 centésimas. Y el tercer grupo estará formado por los estudiantes que hicieron más de 13 segundos con 27 centésimas. En este caso, para formar los 3 grupos utilizamos 2 valores de la distribución. Estos valores se llaman terciles. Los terciles son valores que dividen a la distribución ordenada de los tiempos obtenidos por los estudiantes en 3 partes iguales. Entonces, el tercil 1 es Q sub 1 igual a 11 segundos con 77 centésimas. El tercil 2 es Q sub 2 igual a 13 segundos con 27 centésimas. Los terciles permiten interpretar los datos de la siguiente manera. El primer tercil supera a lo más al 33,3% de datos y es superado por a lo más el 66,6% de ellos.
El segundo tercil supera a lo más al 66,6% de datos y es superado por a lo más el 33,3% de ellos. En la tabla hay dos terciles que están en la quinta y décima ubicación de la distribución y determinan tres grupos diferentes. Entonces, ¿qué son las medidas de localización o posición? Las medidas de localización o posición son medidas que dividen a una distribución ordenada de datos en partes iguales. El día de hoy hemos estudiado a los terciles y quintiles. Los terciles son 2 y dividen a un conjunto de datos en 3 partes iguales. Y los quintiles son 4, que dividen en 5 partes iguales a un conjunto de datos. Estimados estudiantes, ¿cómo nos ayudó la tabla a organizar los datos del problema? La tabla permitió ordenar los tiempos obtenidos por los estudiantes de menor a mayor y a ubicar a cada estudiante en el lugar que le corresponde. Teniendo los tiempos ordenados, es fácil formar los grupos de 3 y 5 integrantes. Con los tiempos ordenados, se puede decir quiénes integran cada grupo sin mencionar los nombres de los integrantes. Por último, la tabla nos permitió reconocer a los terciles y quintiles y a explicar lo que son. Estimados estudiantes, ¿cómo podemos utilizar las medidas de localización para identificar nuestras cualidades físicas? Las medidas de localización nos permiten analizar nuestras cualidades físicas. Por ejemplo, hoy se llega a la conclusión que algunas personas son más veloces que otras. En el problema, nos dimos cuenta que los varones tienen mayor velocidad que las damas. Esta diferencia no puede generar dificultades para relacionarnos. Por el contrario, debemos tenerlo en cuenta al momento de interactuar. Las medidas de localización nos pueden ayudar a identificar otras cualidades físicas en donde las damas superen a los varones. Una de ellas podría ser la flexibilidad, porque vemos que las damas pueden realizar actividades como la danza con mayor destreza. Por último, podemos decir que los terciles y quintiles nos ayudarán a organizarnos en el aula o comunidad de acuerdo a algunas cualidades o características físicas. Estimados estudiantes, estamos llegando al final de nuestro programa Aprendo en Casa. Para reforzar sus aprendizajes, en el problema planteado, organicen a los estudiantes en 3 grupos de 5 integrantes, para que participen en una carrera de postas de 4×100. La condición debe ser que los equipos deben tener las mismas posibilidades de ganar la competencia y cada equipo debe tener un integrante de reserva. Asimismo, resuelve las situaciones que se plantean en el cuaderno de trabajo Resolvamos Problemas 5 de las páginas 65 y 66. Estimado docente, reconocemos tu labor que realizas para lograr aprendizajes en tus estudiantes. Por ello, continúa escuchando las sesiones radiales para que retroalimentes de manera efectiva. Estimados padre y madre de familia, es importante que sigas acompañando a tu hijo o hija en su programa de Aprendo en Casa. El apoyo que les brindas permitirá lograr cada día mejores aprendizajes. Por ello, oriéntale para que cumpla su horario de estudio y mantenga limpio y ordenado el espacio de estudio. Facilítale los materiales que necesita para cumplir las actividades. Recuérdale que debe guardar sus trabajos en el portafolio. No olviden que todos aportamos porque somos una gran familia. Muy bien, jóvenes, nos encontramos en la próxima sesión, a esta misma hora y en esta misma emisora radial. Quiero recordarles que ustedes
ya sean menores o mayores de edad, también pueden hacerle un alto a actos de violencia, como el bullying o el ciberacoso. Si son testigos o víctimas, pueden reportar estos casos de manera confidencial en la plataforma CICB, a través de los siguientes canales: www.cicb.pe, la línea 0800 76888, el WhatsApp 991-410-000, o ingresar a la aplicación móvil CICB, disponible para Android. Con el apoyo de UNICEF Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.